Continuamos con medidores volumétricos, la sección punto 3 de la sección 6. Solamente consta de 3 partes, que son los requisitos generales, medidores en fase vapor y medidores en fase líquida. ¿Sí? Requisitos generales: el uso de medidores es optativo. Los medidores deben estar soportados adecuadamente. Se deben instalar en sitios de libre acceso. Se deben instalar de tal manera que las operaciones de lectura y mantenimiento se lleven a cabo en forma segura, no como ahí. Y luego ya entramos a los medidores en fase vapor. Estamos con los generales y nos dice que se permite instalarlos en el interior de construcciones únicamente en sitios con ventilación natural. ¿Ok? Se deben instalar precedidos por una válvula individual de cierre de operación manual. Ahí tenemos, por ejemplo, la entrada, ¿no? Ya tenemos una válvula y lo tenemos en un bypass. Cuando se instalen en grupos de 2 o más medidores, cada grupo debe estar precedido de una válvula de seccionamiento tipo globo o de cierre rápido. Ahí tenemos la válvula. Bueno, ¿sería la válvula? Parece que sí. Si se fijan, aquí tenemos otra que está sola. Aquí iría otro medidor, ¿no?, volumétrico. Estos son unos departamentos. Y ya, continuamos con los medidores de fase líquida. Se deben instalar en sitios con ventilación natural, a la intemperie o bajo cobertizo. Quedan prohibido instalarlos en el interior de construcciones, no adentro. Se deben instalar precedidos y seguidos por una válvula individual de cierre de operación manual. Ahí tenemos la válvula. Y bueno, ya es todo en cuanto a medidores volumétricos. De aquí sigue reguladores de presión, que es el punto 4 de la norma. Igual son 3 puntos solamente: especificaciones generales, ubicación y conexión del regulador a los recipientes. La presión de servicio a cero caudal demandado de los reguladores de baja presión debe ser de 3.236 kilopascales como máximo. Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión. En caso de tener más de un recipiente conectados en paralelo, se puede instalar un regulador por cada recipiente o un solo regulador que reciba la alimentación de todos ellos. Cuando se opte por tener un solo regulador que reciba la alimentación de todos los recipientes conectados en paralelo, a la salida de cada recipiente debe existir una válvula de exceso de flujo, seguida de una válvula de corte de acción manual para la colocación de las válvulas de acceso de flujo, y no se permite retirar la válvula de servicio cuando éste lleve integrado el indicador de máximo nivel de llenado permisible. Debe instalarse una válvula de cierre de operación manual antes de la entrada del regulador a no más de 0.25 metros del mismo. Aquí tenemos 2 válvulas de cierre. El diafragma de los reguladores de presión que reciben gas LP proveniente de un vaporizador debe ser adecuado para resistir la temperatura a la cual el gas LP sale del vaporizador. Se debe contar con un manómetro que indique la presión de salida de los reguladores que descargan a alta presión regulada, colocando en el cuerpo del regulador o en la tubería a no más de 0.10 metros de este, precedido en su instalación por una válvula de aguja. Tenemos regulador, manómetro, regulador, manómetro, regulador, manómetro. El punto número 2, ubicación. Los reguladores de primera etapa y todos aquellos que no tengan conexión roscada para venteo deben ubicarse a la intemperie. O sea, todos a la intemperie. Pero no se permite la instalación de reguladores en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimenea, cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos y electrónicos. Es decir, no pueden estar encerrados como la tubería. Cuando el regulador se ubique en recintos cerrados, se debe instalar un tubo que conecte mediante rosca la ventila del regulador con la atmósfera a fin de que el desfogue se haga en un lugar seguro. Por ejemplo, aquí tenemos este regulador
que tiene una salida. No tiene canalización para el exterior. Por lo tanto, este regulador tiene que estar afuera. Este regulador sí tiene canalización para ponerle tubo y sacarlo. Entonces lo podemos poner adentro. Pero se tiene que sacar el venteo porque por aquí tira gas, desfoga gas. Entonces debemos sacarlo al exterior. Sacarlo al exterior, sacarlo. El punto 3, conexión del regulador a los recipientes. Cuando en la instalación se usa el regulador de una sola entrada, este debe conectarse directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil mediante una conexión POL. Estas son las conexiones POL. Cuando se usa un regulador con entrada doble, las conexiones con las válvulas de servicio de los recipientes portátiles deben hacerse mediante conexión flexible que cumpla con la NOM 0183 SCFI 93 o la que la sustituya. Este es en el caso de que tengamos dos tanques. Yo me acuerdo que cuando estaba más chico, en la casa donde vivíamos teníamos dos tanques portátiles y teníamos una conexión parecida a esa, era doble. Entonces usábamos uno o usamos el otro. Si se tiene un regulador con doble entrada conectado a un solo recipiente portátil, la abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado de tal forma que asegure su hermeticidad. Pues hay que cerrarlo, ¿no? Hay que taparlo. O poner uno sencillo. Y ya, es todo lo que hay de reguladores de presión. De aquí siguen los aparatos de consumo. Este se divide en 4, que son especificaciones generales, calentadores para agua, calefactores y estufas. La menor presión de gas LP en los orificios de las esferas de aparatos que trabajan en baja presión regulada deben ser de 2.24 kilopascales. Reformulado. Los orificios de las esferas de los aparatos de consumo deben trabajar a una presión mínima de 2.24 kilopascales. Lo que les decía que las traducciones, pero bueno. Los aparatos de consumo deben instalarse en lugares que cuenten con ventilación natural permanente. La medida del orificio de la esprea fija de los quemadores de los aparatos de consumo debe ser la adecuada para el uso de gas LP. ¿Sí? Cuando los aparatos de consumo se instalen en lugares cerrados, es obligatorio instalar chimeneas con tiro directo, natural o forzado, para desalojar al exterior los gases de la combustión y proveer los medios adecuados para permitir la entrada permanente de aire del exterior. Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada aparato de consumo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero ahora desde el punto de vista del aparato de consumo. O cuando las instalaciones de la instalación no permitan la colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato. Se debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos, la cual debe quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso. Si los aparatos de consumo fijos, tales como hornos empotrados, calentadores de agua, cocinas integrales, etc., se conectan con tubo flexible, este no debe exceder 1.5 metros. En locales con instalaciones clase B, un restaurante, B1, un local de restaurantes, y C, cocina de algún lugar, los aparatos de consumo sean de uso colectivo, como escuelas, laboratorios, baños, se debe instalar una válvula de cierre general de operación manual localizada de forma visible en el mismo nivel arquitectónico que los aparatos de consumo, claramente identificada y de fácil acceso para su operación. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada del gas. Esta es la tubería de gas principal y aquí tenemos una válvula de corte. Está relativamente accesible, ¿no? Aquí hay que brincar para poder cerrarla. Aquí tenemos otra válvula, pero tiene un bypass, ¿no? Viene aquí la tubería, no sé si estén viendo la flechita, pero viene la tubería. Aquí tenemos un regulador, luego viene, si se fijan, baja el diámetro y entra el medidor de flujo, luego el medidor de flujo sale, tenemos un manómetro a la salida del medidor de flujo, tenemos una válvula de cierre, creo que no recuerdo, pero esta creo que estaba
monitoreada o electrónica. Y luego ya viene para los reguladores de cada uno. Ahora, calentadores de agua. No se permite instalar calentadores para agua en el interior de cuartos de baño, recámaras o dormitorio. La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie o en sitios con ventilación permanente. Ojo con eso. Cuando no quede a la intemperie, debe contar con chimenea que descargue los gases de combustión al exterior. Todo esto es, o sea, el gas no tiene que quedar encerrado, eso sí tiene que quedar claro. Tiene que haber alguna manera de sacarlo, porque el gas se puede concentrar y es peligroso, puede explotar. Y los gases de combustión te pueden asfixiar, entonces eso también es peligroso. Por eso no se permite que alguna instalación o el gas se quede atrapado. Calefactores. Los que se usan para calentar recámaras o dormitorios deben ser de tipo ventilador. Si se fijan, esto es como para Estados Unidos, ¿no? Aquí en México no vamos a encontrar muchos de esos, pero bueno, debe ser de tipo ventilado, cuyo diseño permita desalojar al exterior los gases de combustión y deben quedar instalados de forma permanente mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor a 1.5 metros. Los calefactores móviles se deben conectar mediante manguera con una longitud máxima de 2.5 metros. Aquí tenemos unos calefactores que se conectan al gas. Obviamente estamos hablando de calefactores a gas, ¿no? No los eléctricos que pones en tu casa. Estufas. Ya estufas con este, ¿no? Es el último. Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.5 metros. Y ya. Bueno. ¿Qué más? Pues ya. Siguen los vaporizadores. También está cortito. Bueno, vamos a darle. Igual, son 3 puntos nada más. Especificaciones generales, vaporizadores a fuego directo y vaporizadores eléctricos. Casi todos traen su sección de generales. ¿Por qué? Porque pues en este caso son 2 tipos de vaporizadores, fuego directo y eléctricos, pero debe tener una sección de generales, ¿no? Para poder utilizarlos. Solo se permiten los externos. Solo se permiten los externos, eléctricos a fuego directo, por agua caliente o vapor de agua. Un vaporizador, ¿por qué se ocupa un vaporizador? Porque en tu tanque el líquido que está adentro no alcanza a vaporizarse por el cambio de presión y temperatura, no se alcanza a vaporizar. Por lo tanto, no sale gas o sale un poco de gas. Lo que se ocupa es que mandes de la fase líquida a un vaporizador, lo vaporice, entonces ya tienes gas. Si tú tienes un tanque portátil, como una tipo minita, y la dejas a la intemperie, en invierno vas a tener problemas de flujo de gas, pero en el verano no lo vas a tener si está pegando el sol, porque el mismo calor va a ayudar a la vaporización del gas dentro del tanque. Y en el vaporizador tenemos pues una entrada de líquido, una fuente de calor y tenemos una salida del gas, ¿no? Y este puede ser eléctrico, fuego directo o agua caliente para vapor de agua. Se permite usar vaporización directa o retrovaporización. Les debo la retrovaporización. No sé si es que no se alcance a vaporizar, se regrese líquido y se vuelva a vaporizar, o que se saques, vaporices gas, de líquido a gas, y lo vuelvas a calentar para que se expanda más, ¿no? Puede ser eso. Si lo sabes, pues pónmelo en los comentarios para poder tener bien el concepto, ¿no? Sí, por más que lo busqué, no lo pude encontrar. Ahí quedamos. Los vaporizadores se deben instalar en sitios de fácil acceso, alejados de materiales combustibles. Deben instalarse fijos sobre una base de concreto metálica.
Las salidas de líquido de los recipientes no portátiles que alimenten a los vaporizadores deben estar protegidas con válvula de exceso de flujo seguida por una válvula de cierre de operación manual. Por ejemplo, aquí las tenemos. En una longitud no menor de 10 metros, la tubería de vapor a la salida del vaporizador debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su forma de unión. No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10 metros después de la salida de un vaporizador. Se deben instalar entre válvulas de cierre de operación manual. Entre ambas se debe instalar un manómetro con rango de 0 a 2.059 megapascales. Debe haber un manómetro. Cuando se usen bombas para alimentarlos, estas deben instalarse sobre bases firmes, quedar conectadas a tierra. Tanto sus motores como la instalación eléctrica deben ser clase 1, división 1, y en su descarga debe instalarse una válvula automática de desvío que retorne el gas LP directamente al recipiente del cual lo extrajo. Para efectos de clasificar eléctricamente el área perimetral adyacente a los recipientes que abastecen vaporizadores, la comprendida entre la tangente del recipiente y 3 metros a partir de esta debe considerarse clase 1, división 1. Sobre la tangente del tanque, lo puse en horizontal, son 3 metros, ¿no? Vaporizadores a fuego directo. No se permite la instalación en sótanos de vaporizadores a fuego directo. No se permite la instalación de vaporizadores a fuego directo en recintos cerrados sin ventilación natural permanente. Si se instalan dentro de gabinetes, estos deben contar con orificios para ventilación en al menos 2 de sus lados, ¿no? La descarga de los gases de combustión debe hacerse a la intemperie. Cuando el vaporizador se instale en recintos cerrados o en gabinete, debe dotársele de una chimenea que las descargue al exterior. Y ahora vaporizadores eléctricos. Deben ser adecuados para atmósferas clase 1, división 1. Y ya. En una distancia no menor de 3 metros a partir de la entrada del vapor y en la misma distancia a partir del cóplere del recipiente de donde se alimenta el vaporizador, la instalación eléctrica que los alimente debe ser clase 1, división 1. Es un trabalenguas, ¿no? Pero hay que aplicar. Y ya, ese es el módulo 6. El módulo 6 que hablaba pues, básicamente de todos los equipos, tuberías, vaporizadores, reguladores, válvulas, accesorios. Y ya el módulo 7 vamos a hablar de distancias mínimas, elementos de la instalación eléctrica, elementos de instalación. Bueno, nos escuchamos, vemos en el siguiente módulo.